He vivido 3 bull runs y en cada uno de ellos he cometido errores, he aprendido muchísimas cosas y lo más importante, he ganado dinero. Pero si algo tengo bastante claro es que el bull run no es momento de improvisar, sino de ejecutar un plan y tener una estructura clara a seguir para no dejar entrar en la ecuación al ¿y qué pasa si hago esto? Tienes que tener claridad cristalizada sobre cuál es tu plan en cada etapa. Y hoy te voy a mostrar cómo lo hago yo, mi playbook real, sin humo, sin adivinaciones, lo que me ha funcionado y lo que me sigue funcionando, y además de eso como bono, algunas de las inversiones que me parecen interesantes de cara a este ciclo. Así que sin más, vamos a la pizarra. Lo primero que tienes que saber es que el bull run no te va a hacer rico por estar dentro, sino por tener criterio dentro. Muchos creen que el simple hecho de estar dentro de un bull run es garantía de enriquecimiento. Y todos sabemos lo que sucede. El mercado cripto sube salvajemente, la gente siente que es cuestión de tiempo para hacerse rico y se confía. Pero la realidad es mucho más cruda. El bull run no premia la presencia, premia el criterio. No se trata de comprar cualquier cosa y esperar milagros, se trata de saber por qué estás dentro de cada posición, qué estás comprando, por qué lo estás comprando, cómo vas a gestionarlo y sobre todo, cuándo vas a salir de esas posiciones. ¿Por qué? Porque el bull run es una fase emocional, es una fase llena de euforia, ruido y de falsas promesas incluso, en donde muchos ganan en el papel, pero muy pocos capitalizan ganancias, porque mientras algunos están sumando ceros en su flotante, algunos ejecutan con cabeza, algunos toman parciales, los profesionales toman parciales, están tomando parciales, están moviendo sus stops, están midiendo riesgos y la diferencia entre los que ganan mucho dinero y los que se quedan con el lo tuve y lo perdí está en el criterio propio. No es la suerte. Entonces, estar en el bull run sin criterio es como estar en un casino ganando sin saber por qué estás ganando. Tarde o temprano, el mercado te lo va a cobrar. Tener criterio es entender que el bull run no es eterno. Ningún bull run es eterno. Tener criterio es entender que no se trata de adivinar cuál es el pico, sino de tener un plan. Que no se trata de estar todo el tiempo invertido, sino de saber cuándo no hacer nada, cuándo salir, cuándo esperar. El bull run te da las oportunidades, pero es tu criterio el que decide si se convierten en ganancias o en arrepentimiento. Número 2. El problema no es entrar tarde, chicos. Muchos creen que están tarde. El problema no es entrar tarde, es salir mal. Muchos se obsesionan con entrar temprano. Creen que si no están desde el principio ya no vale. Y sí, estar temprano está cool. Yo ejecuté mis compras desde el 2022. Y obvio, tengo mucho más margen que el que está entrando ahora mismo. Pero la realidad es que el mercado no premia a quien entra antes, sino a quien sabe salir con criterio. Hay gente que entra tarde, pero con un plan claro, con control de riesgo y se lleva su parte justa. Y hay otros que entran en el deep del deep, como lo hice yo, pero no les sirve de nada porque no tienen ni idea de cómo salir y terminan viendo todo evaporarse por no tomar acción o terminan cerrando antes de tiempo. Entonces, entrar tarde puede doler al ego, pero salir mal duele al bolsillo. Entonces tú eliges. El momento de entrada se ahorra con una buena gestión, pero una mala salida borra todas tus buenas entradas. Entonces, es mejor llegar tarde, ganar lo justo y salir vivo que llegar primero y salir quebrado. Y número 3, en esta fase, recuerda que el dinero no cambia a nadie, solo amplifica lo que ya eres. Hay una creencia popular que dice que la gente cambia con el dinero. No es cierto. El dinero no transforma, revela. Lo que hace es amplificar lo que ya llevas dentro. Y si tú eres impulsivo, serás aún más imprudente cuando ganes dinero. Si eres disciplinado, serás aún más estratégico. Si tienes miedo, el dinero lo hará más evidente. Si eres arrogante, lo convertirá en soberbia. El dinero no crea virtudes ni defectos, los expone y los potencia. Y en el mundo cripto, donde los ciclos pueden convertir cientos de dólares en cientos de miles de dólares en nada, esto es vital de entender. Porque muchos creen que el reto es acertar en la moneda correcta, pero ese no es el verdadero reto de la fase de acumulación. El verdadero reto es estar preparado emocionalmente para gestionar la presión de tener ganancias, la ansiedad de no perderlas y la tentación constante de querer más sin un plan. Entiende que el que no viene preparado emocionalmente lo pierde todo, aunque acierte en todas las monedas. Da igual si compras el token que hace 20x, da igual si entraste en el punto perfecto. Si no estás preparado emocionalmente, vas a tomar malas decisiones. Vas a vender cuando sube por miedo a no ganar lo suficiente o vas a holdear cuando ya cayó por avaricia. Vas a reinvertir lo ganado en cualquier otra moneda sin criterio solo porque viste un gráfico vertical en Twitter. No es una cuestión de saber elegir una gema, es cuestión de saber sostenerte cuando tienes razón. Y sobre todo cuando el mercado ya te dio la razón a ti, pero todo el mundo te dice que estás equivocado. Entonces, haz del autocontrol tu prioridad, porque no importa cuánto sepas sobre el mercado, si no sabes manejarte a ti mismo o a ti misma, siempre vas a vender mal, vas a comprar peor y repetir el ciclo. Antes de pensar en hacer dinero, piensa en cómo no perderlo. Y recuerda, el mercado no perdona a quien no tiene plan. Prepárate internamente si quieres esos resultados externos. Y teniendo clara cuál es la mentalidad con la que debes enfrentar el bull run, vamos a lo que son las etapas del bull run. La primera etapa del bull run es la más silenciosa y la más importante. Se le llama acumulación, pero en realidad es un filtro de carácter. Ya aquí, en esta etapa, no estamos.
Esta etapa se dio en el año 2022 y en 11 Capital compramos Bitcoin a 17.000 y Ethereum a 900. ¿Y cuándo lo hicimos? Cuando parecíamos unos frikis al hacerlo. Entonces, la acumulación se da cuando nadie cree en la acumulación, cuando el mercado está apagado, cuando no hay influencer gritando, esta es la próxima gema. Esta es la etapa en la que el ruido se apaga y solo queda tu convicción como trader. Aquí es donde se compra lo aburrido, lo ignorado y lo que no brilla. Las monedas que no están en tendencia, las que no están de moda, las que no aparecen en videos virales, las que nadie comparte en sus historias de Instagram. Y precisamente por eso es que son las correctas. En esta fase los activos están subvalorados no por su mala calidad, sino por la falta de atención que hay en estos. El mercado en este punto está súper dormido, el público está cansado, recién quebrado y los verdaderos traders están leyendo, evaluando, construyendo sus tesis y la clave aquí no es la prisa, sino la paciencia. No es la emoción, es la preparación. No es el hype, es el criterio. Nosotros compramos en 2022 y literalmente estamos viendo los frutos 3 años después. Es decir, si tú logras entrar en esta fase, tienes que tener muchísima paciencia. Pero la acumulación silenciosa es donde se construyen las verdaderas ganancias, porque los precios todavía no han reflejado el valor real. Y cuando el mercado despierte, cuando lleguen los nuevos usuarios sin experiencia y desesperados, van a ser esos activos que nadie miraba los que van a liderar la subida. Después de la acumulación viene lo que yo le llamo la euforia parcial. Empieza el movimiento, las noticias vuelven a hablar de cripto, las redes sociales empiezan a llenarse de velas verdes y aunque el ecosistema se empieza a agitar, las altcoins siguen dormidas. Bitcoin lidera, el capital institucional aparece, los ojos del mercado se centran solo en Bitcoin y esta es la señal de que el ciclo ya comenzó. Pero no para todos. Las altcoins que muchos acumularon con paciencia aún no reaccionan. Y aquí es donde se quiebran muchos. Ves tu altcoin atascada en el lodo mientras Bitcoin sube todos los días y todos los días ves que otros ganan, que el capital se mueve, que los expertos dicen que ahora lo único que va a subir es Bitcoin. Y sientes que estás perdiendo tiempo, oportunidades y dinero. Entonces vendes. Vendes con pérdida o con una ganancia mínima, frustrado por no estar donde se mueve todo. Y lo haces justo antes que la rotación comience, justo antes que el capital comience a fluir desde Bitcoin hacia las altcoins, justo antes de que el mercado te dé la razón. Esta fase está diseñada para sacarte del juego, no con caídas, sino con aburrimiento y con impaciencia. Esta fase no es más que un test emocional, te muestra ganancias en otras partes del mercado para que creas que elegiste mal, cuando en realidad solo necesitabas aguantar un poquito más. Para esta etapa, ¿cuáles son mis consejos? Sencillo, no confundas lentitud con error. Que tu altcoin no se mueva mientras Bitcoin sube no significa que esté mal, solo significa que el ciclo aún no ha llegado a esa parte. Sé paciente. Vender en esta etapa, vender en el rally de Bitcoin, es como literalmente, no sé, bajarte del tren en la estación previa a tu destino. Ten fe en el plan. La paciencia ciega también mata. No se trata de holdear todo sin criterio. Se trata de entender qué es lo que tienes, qué proyectos tienes, por qué los tienes y qué necesitas ver para mantenerlo o soltarlo. En esta etapa muchos te van a hacer dudar, vas a escuchar, te lo dije, ahora sí Bitcoin se va solo, pero si tu tesis era sólida en la acumulación, no la rompas por presión emocional. Los movimientos grandes llegan justo después de los movimientos obvios y obvio Bitcoin siempre va a subir primero. Entonces, para ir avanzando, entiende que la euforia parcial es una trampa disfrazada de oportunidad. No caigas en el juego de correr detrás de lo que ya subió. Mantente firme donde tú sabes que el mercado aún no ha mirado, porque ahí es donde estará la verdadera explosión. Recuerda que el que sobrevive a esta fase con convicción se lleva la mejor parte del bull run. Así que no lo arruines en esta fase. Bien. Después que superamos esto, acumulación, euforia parcial, aquí sí llegó el momento esperado. Los gráficos que parecían planos ahora hacen máximos diarios. La paciencia empieza a pagar. Y los que aguantaron, los que no se salieron durante la euforia de Bitcoin, los que confiaron en su análisis, ganan. Esta es la etapa de la explosión de las altcoins y es donde más dinero se hace, pero también donde más se pierde por exceso de confianza. Porque en esta etapa las altcoins no solo suben, explotan literalmente. Los proyectos con buena narrativa multiplican por 2, por 5, por 10, por 20 en cuestión de días. Las redes se llenan de capturas de pantallas con ganancias absurdas. Los influencers regresan, los canales de Telegram reviven y todos parecen expertos otra vez. Pero esta es una fase tan peligrosa como excitante porque cuando ves tu portafolio dispararse, algo cambia en tu cabeza. Y si no tienes la suficiente claridad mental y experiencia, aquí es donde la codicia se disfraza de lógica. Bueno, si hizo un por 10, ¿por qué no va a ser un por 20? Y si espera un poquito más, bueno, todavía no han explotado las otras. Y es ahí donde muchos entregan todo lo ganado. Aquí, en esta etapa, chicos, se toman beneficios parciales, pero no se liquida todo. No por miedo, sino por inteligencia, porque no sabes aún cuándo va a terminar la fiesta. Porque el mercado, digamos que no avisa con tiempo, solo gira, pero en este punto sí estamos a tiempo de saber cuándo está más cerca. Entonces, esta fase no se trata de ganar, de asegurarlo todo, sino de ir asegurando lo ganado antes de que el mercado se lo quite. Y algo que quiero que entiendas de esta etapa es que, número uno, cobrar no es perder, tomar ganancias no te hace ni débil ni pesimista, te hace un profesional. El mercado premia al que cobra, no al que presume. Nadie se ha arruinado por asegurar profits, se lo digo todos los días, los miembros de 11 Capital, nadie se arruina por asegurar profits. Número dos, no te puedes enamorar de velas verdes, me da igual
qué tan bonitas se vean, la moneda que te dio un 10x no te debe nada. Brother, es un trade, no una relación, no es un matrimonio, es una operación. Mantén la cabeza fría y sal cuando tengas que salir. Número 3, el éxito sin control es solo suerte prestada. Si estás ganando, celebra, pero con criterio, porque la diferencia entre un ganador real y un ganador temporal es el plan de salida. Ten tu plan de salida y cúmplelo como un profesional, no como un niño emocionado. Bien, después de la alt season viene lo que yo llamo parálisis por FOMO. Personas que hace 2 meses no sabían lo que era una blockchain, ahora están dando clases en TikTok. Estos nuevos inversores se convierten en liquidez de salida para los que entraron antes, es decir, para nosotros. Esto es lo que en el mercado se le llama exit liquidity. Personas que entran cuando los profesionales están saliendo. Compran sus monedas en el punto más alto mientras los traders disciplinados están cobrando en silencio. Y luego cuando el mercado gira, porque siempre gira, son los primeros en quedarse atrapados, con miedo, sin plan, sin entender qué pasó y lo peor, creyendo que fueron estafados. Cuando lo que faltó fue educación y paciencia. ¿Cuáles son mis consejos para esta etapa del bull run? Si ya viste algo en todos lados, ya vas tarde. El verdadero FOMO se genera cuando los precios ya subieron. No porque aún haya oportunidad, sino porque ya es demasiado evidente. 2. No tomes decisiones desde la urgencia. Toda operación que nace del miedo a quedar fuera termina con arrepentimiento. Toda operación que nace del miedo a quedar fuera termina con arrepentimiento. Grábatelo en la cabeza. Si no puedes entrar con calma, mejor no entres. Mejor perderte una subida a quedar atrapado sin salida. Número 3. Los expertos del bull run desaparecen en el mercado bajista. Sigue a quienes enseñaban cuando nadie miraba. O sea, a mí. Desconfía de los que aparecieron solo cuando todo sube. Tú no eres exit liquidity de nadie si operas con plan. Tener estrategia te coloca en el lado correcto del ciclo, pero si no tienes estrategia, eres alimento del mercado, aunque compres el mejor proyecto. Por último, quiero que entiendas algo. La parálisis por FOMO no es un problema técnico, es un reflejo de no haber hecho tu tarea cuando tocaba. El bull run es emocional y si no dominas tus emociones, el mercado las va a usar en tu contra. Así que, si no estás dentro, tranquilo, porque tarde no es cuando sube, tarde es cuando compras sin saber por qué y no sabes cuándo salir. Y recuerda que no importa cuando suba algo si no sabes qué hacer cuando lo tienes. El que entra por emoción sale por desesperación y el que entra con criterio sale con resultados. Y la última etapa del ciclo es el top eufórico. Ya, voy a tomar un poquito de agua. Estaba seco. El top eufórico. Aquí llegamos al clímax del ciclo. Todo el mundo habla de cripto en la peluquería, en la fila del banco, en las reuniones familiares, las búsquedas de Google se disparan, las descargas de app de Chain explotan y cada conversación que escuchas en la calle parece girar alrededor de qué moneda hay que comprar ahora. Las noticias se llenan de titulares como que Bitcoin, el nuevo oro digital, Bitcoin a $1 millón, la revolución financiera está aquí o cómo ganar dinero fácil con las criptomonedas. Estas son las señales más claras. O mejor dicho, esta es la mejor señal. Esta es la mejor señal, cuando ya no tienes que buscar información porque la información te encuentra a ti. Cuando las personas que nunca invirtieron te dan consejos y cuando tu intuición dice, ok, ya, esto como que se está saliendo de control. Cuando tu intuición te dice, esto ya se está saliendo del control, ¿por qué el vecino que solo se dedica a hacer Uber me está diciendo cómo tengo que tradear? Esto no tiene sentido, ahí es cuando ya te estás acercando al top. Pero ojo, esta no es solo la parte más intensa del ciclo, sino que también es la más importante. ¿Por qué? Porque el mercado no hace techo con miedo, no hace techos débiles, los hace con euforia, sin frenos, y cuando todo sube sin razón, cuando los memes valen millones, cuando comprar cualquier cosa parece rentable, es justo la señal de que la fiesta se está acabando. ¿Y qué hago yo en ese momento? Escalo salida. No cierro todo de golpe. Aclaro, en cada bull run lo máximo que yo cierro es un 85-90%, siempre dejo un 10-15%, digamos que para siempre. Pero en esta etapa comienzo a capitalizar de forma bastante agresiva. Para mí, en este punto, cada vela verde parabólica no es motivo para entrar, es motivo para proteger lo ganado, para aprovechar la ventaja, porque sé que el mercado no va a avisar cuando se dé la vuelta, lo va a hacer rápido, sin piedad y con violencia. Y cuando hablamos de cripto, siempre lo hace un sábado de madrugada. Siempre. Entonces, mi mindset es, si no me emociona en el top, hice el trabajo bien. Ese es el objetivo. Haber cobrado tanto y tan bien que cuando llega la euforia general, cuando llega la euforia al mundo, tú ya estás tranquilo, tú ya estás sereno, ejecutando salidas, asegurando tu capital y no ejecutando entrada. Y el mercado está gritando, la gente está enloqueciendo y tú estás sereno, tranquilo. Y si tú estás frío, estás tranquilo en ese momento, entonces podríamos decir que hiciste las cosas bien. En esta etapa tienes que tener bastante personalidad y temple y debes entender que las entradas en ese momento no te harán ganar, las salidas sí. Cuando ves que cripto está de moda, es momento de pensar en asegurar, no perseguir. Vender en verde no es cobardía, es maestría. La mayoría quiere vender en rojo y comprar en verde. Tú haz lo contrario. Cobra mientras todos compran, no después que todos vendan.
Número 3, haz del escalado tu mecanismo de defensa. No necesitas acercar en el pico del pico del pico exacto, necesitas estar descargado y líquido al menos parcialmente cuando ese punto llegue. Número 4, el mejor sentimiento en el top es la calma. Si tú también estás eufórico, estás expuesto. Pero si estás calculando, ejecutando y estás en un momentum, estás en flujo y sin FOMO, vas un paso por delante del mercado. Entonces, para ir avanzando, recuerda siempre que el tope del tope no se detecta con indicadores, se huele en el aire, en las conversaciones de la calle, en el tono de las conversaciones, en la codicia colectiva. Y ahí es cuando el trader con experiencia no busca más ganancias, sino que busca conservar y consolidar lo que tanto trabajo le costó construir. No necesitas vender en el tope, solo necesitas no quedarte atrapado debajo. Y eso se logra con una mentalidad profesional. No te casas con ninguna moneda, no compites con nadie y no dejas que la euforia dicte tu estrategia, porque en el bull run el último en emocionarse es el primero en ganar. Ahora bien, entender las etapas del mercado es solo el primer paso. Lo que marca la diferencia real es saber qué hacer en cada una de las etapas. Obviamente, si me pongo a detallar una a una de forma extensa, este video va a durar 7 horas y nadie lo va a ver. Pero a partir de ahora, lo que voy a hacer es que te voy a facilitar un roadmap que si lo cumples al pie de la letra, literalmente será imposible que no ganes mucho dinero en este ciclo. Ya tenemos una configuración mental adecuada para afrontar el ciclo, ya sabemos cuáles son las fases del ciclo y ahora seguramente tu interrogante sea, ok José, ¿cuáles son esas acciones concretas que tú tomas y que yo debería tomar en cada etapa del ciclo para poder obtener buenos resultados? Vamos a ello. Lo primero, en la fase de acumulación, sin duda, es estudiar a profundidad los ciclos anteriores. Eso es lo primero que hago cuando estoy en la fase de acumulación. Estudio a profundidad los ciclos anteriores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la historia no se repite exactamente igual, sí es cierto que siempre deja rastros y patrones que vuelven a manifestarse de distintas formas en el gráfico, y el hecho de estudiar y comprender esos patrones me da contexto sobre el posible escenario que se está presentando actualmente. Y eso ya es una ventaja competitiva. Entonces, me dedico a analizar y revisar cómo se comportaron los distintos activos en bull runs pasados, me enfoco en detectar en qué etapas impulsaron sus cotizaciones, en qué etapas comenzaron a moverse, qué detonantes aparecieron antes del rally, en qué momento exacto del rally de Bitcoin comenzaron a despertar las altcoins en las que quiero invertir, qué señales marcaron, cuál fue ese cambio de comportamiento. Observo también cuándo llegaron a su clímax, qué tan lejos estuvieron de sus all-time high anteriores, por cuánto porcentaje superaron el all-time high anterior, qué clase de narrativa los acompañaba en ese momento, qué marcó el fin al ciclo alcista de dicha altcoin. Me hago todas las preguntas que vengan a mi mente y no paro de responderlas porque todo esto me permite construir una base sólida de referencias reales y de comportamientos repetitivos en lugar de dejarme llevar por ilusiones o por expectativas sin fundamento. Porque cuando estás en un bull run, lo último que quieres es tratar de adivinar. Lo que quieres es operar con criterio y con dirección. Entonces, en base a esa referencia, empiezo a orientarme para tomar decisiones más informadas, más alineadas con el contexto del mercado y con los momentos claves que históricamente han marcado oportunidades reales. Segundo, una vez estudio a profundidad los ciclos anteriores, reviso fundamentos. Yo, cuando voy a invertir en un proyecto, no me dejo llevar por nombres llamativos ni por gráficos que se ven espectaculares a simple vista, porque si algo he aprendido bien es que en el mundo cripto y sobre todo durante un bull run, lo que brilla más de la cuenta en la superficie muchas veces es solo eso, apariencia. Y en esta industria, sí. Tomas decisiones basadas únicamente en lo visual, estás apostando a ciegas. Por eso yo voy mucho más allá. Me detengo a investigar a fondo datos de interés, como por ejemplo, qué problema real intenta resolver el proyecto. No me sirve cualquier narrativa, sino una utilidad concreta, aplicable, con una necesidad clara en el mercado. Veo sus promesas y me pregunto, ok, ¿esto tiene sentido en el mundo real? O me pregunto, no sé, ¿qué tan lejos está de consolidarse la visión del proyecto en la realidad? Analizo su modelo económico. ¿Es inflacionario o es deflacionario? ¿Cómo se distribuyen los tokens? ¿Quién tiene el control del suministro de los tokens? ¿Qué incentivos se están creando para que los holders y los desarrolladores mantengan sus inversiones? Miro a su equipo. ¿Quiénes están detrás del proyecto? ¿Tienen trayectoria? ¿Son visibles? ¿Son transparentes? ¿Son comprometidos o son otro grupo anónimo sin responsabilidad real? Observo su comunidad. ¿Es orgánica o es inflada? ¿Se percibe con entusiasmo genuino o es puro hype manipulado por influencer? Entro en sus canales, leo los comentarios, capto el sentimiento general entre quienes ya han invertido. La comunidad dice muchísimo más de lo que parece, aunque no lo crean. Reviso si tienen supply limitado o ilimitado. ¿Por qué? Porque esto puede marcar una diferencia crítica en la presión de compra futuro. Un activo con emisión infinita puede tener buena narrativa, pero sin escasez no hay verdadero potencial de apreciación sostenida. Verifico si tienen desarrollos reales o solo promesas en papel. ¿El roadmap se ha cumplido o quedó en el aire? ¿Hay producto, hay integración, hay tracción o no hay nada?
Entonces, para ir avanzando, fase de acumulación, ¿qué es lo que hago? Lo primero, estudio a profundidad los ciclos anteriores. Número 2, reviso fundamentos. Número 3, espero confirmaciones técnicas y me posiciono. Y una vez estoy posicionado con una estrategia clara de salida, voy a la fase 2, la fase donde se impulsa Bitcoin, que para fortuna de todos ustedes es la fase en la que nos encontramos actualmente. Estamos en la fase 2 del ciclo, todavía hay tiempo. Y en la fase 2, lo primero que hago es mantener la calma. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Mantener la calma. Mientras muchos entran en modo de persecución, yo observo. Veo cómo el ruido sube, cómo la ansiedad colectiva se apodera del mercado y cómo empiezan las rotaciones desesperadas, los cambios de la narrativa, los FOMOs encubiertos de racionalidad. Pero yo no corro detrás del precio, no persigo, no improviso. Yo en este punto solo observo. Porque cuando Bitcoin empieza a moverse, el mercado entra en modo de reacción. Y ese es precisamente el momento donde más fácil es perder el enfoque. Yo no cambio mi estrategia solo porque el mercado se está moviendo. No dejo que una vela verde me haga borrar semanas de análisis. No dejo que el hype ajeno me haga soltar mis convicciones propias. Yo tenía un plan, lo construí con calma, con información, con criterio y lo sigo. Número 2, no hago rotación impulsiva a mis altcoins. Es demasiado tentador vender esas altcoins que parecen dormidas y meter todo a Bitcoin cuando empieza a despegar como lo está haciendo en este momento. Lo entiendo, lo viví. Ver a Bitcoin rompiendo resistencias mientras tus posiciones siguen laterales genera una incomodidad interna difícil de ignorar. Y es ahí donde aparece la trampa emocional, la urgencia por no quedarse atrás. Pero actuar desde esa urgencia rara vez termina bien. Porque en esa rotación impulsiva, ese movimiento que haces por ansiedad más que por análisis muchas veces te deja mal parado en ambos lados. Sales de las altcoins justo antes de que despiertes y entras en Bitcoin justo cuando empiezas a consolidar. Ahí perdiste el momento de ambos, todo por no tener paciencia. Las altcoins, por estructura de ciclo, suelen reaccionar después. Siempre ha sido así, es parte de su naturaleza, pero cuando lo olvidas y te dejas llevar por el movimiento inmediato, terminas saboteando tu propia estrategia. La clave está en la compostura, en la confianza en tu plan. No todo lo que no se mueve está muerto, no todo lo que sube en el momento es sostenible. Saber esperar también es una posición. Número 3, me enfoco en posiciones, estrategias, no en cazar pumps. No me interesa perseguir lo que está de moda solo porque está en verde. Esa mentalidad puede funcionar una vez, incluso dos, pero a la larga te deja sin dirección y con más pérdidas que ganancias. Prefiero construir una cartera con proyectos que tengan fundamentos sólidos, potencial real a mediano o largo plazo y sobre todo una estructura de salida clara. Como ya dije anteriormente, no se trata solo de entrar bien, sino de saber cómo salir. Y para eso necesitas algo más que hype, necesitas lógica. Yo prefiero posicionarme en tokens que resuelven algo, que tienen una comunidad activa, un desarrollo en curso y sostenible, un modelo económico coherente y no apostar por monedas que suben porque están pegadas esta semana en Twitter. A mí no me impresiona el ruido. Prefiero 3 buenos disparos, bien pensados, bien ejecutados, con entradas limpias y salidas definidas, que 10 apuestas al azar esperando que alguna explote. Porque hacer eso no es estrategia, eso es esperanza. Y en este juego la esperanza sin plan es solo una receta para perder. Ahora bien, ¿qué hace José en la alt season? La respuesta es simple. Número 1, empiezo a tomar profits de forma escalonada. Llega la alt season, Ethereum llega al tan high, comienzo a tomar profit de forma escalonada. No cierro todo de golpe, ojo. No reacciono por impulso, vendo por tramos, por niveles técnicos, por señales específicas que ya había definido de antemano. Cobro cuando tengo razones claras, no cuando el miedo me agarra por sorpresa, porque entiendo perfectamente que salir por ansiedad es tan peligroso como entrar por FOMO. Por lo que no liquido el 100% de mis posiciones. Siempre dejo algunas posiciones vivas en los proyectos que considero más sólidos, los que han demostrado consistencia y que tienen espacio para una extensión adicional. ¿Por qué? Porque, aunque no lo crean, muchas veces lo mejor del ciclo llega cuando parecía que ya no quedaba nada más. Pero esa posición que dejo correr ya va blindada con ganancias aseguradas. El riesgo controlado, beneficio puro y pase lo que pase, ya estoy en una posición de fuerza, no en una posición de urgencia. Y esa es la posición en la que tú quieres estar en la fase de la alt season. Y mientras eso sucede, mientras estoy en esa posición de fuerza, observo el flujo de mercado. ¿Quién está entrando al mercado? ¿Qué tipo de inversor está entrando? Si empiezo a notar una oleada de Moonboy sin preparación, de influencers dando consejos en modo copy-paste en YouTube, de apps excesivos de pseudo cripto expertos, cripto profesores que enseñan viralizándose en TikTok o Twitter y activos sin fundamento disparándose sin razón, ahí suena la alarma. Ese es mi indicio de que el mercado se está calentando demasiado y entiendo que cuando la música suena más alto es porque la fiesta está por terminarse. En este punto no me dejo llevar por la euforia colectiva, no pierdo la cabeza cuando todo sube, porque ahí es cuando más necesario es mantener la disciplina y recordar que las verdaderas ganancias se capitalizan al salir con inteligencia, no al celebrar y tomar screenshots con euforia. Si algo he aprendido a los golpes es que antes de tomar un screenshot y publicarlo, primero cierro la mayor parte de la posición, hago el retiro y después lo publico. Y en euforia,
¿Qué hago en Euforia? Sencillo, cierro la mayoría de las posiciones porque sé que lo más difícil no es comprar abajo, sino vender arriba. Cuando todos gritan, aquí se holdea con cojones, yo escucho al mercado, no escucho a los pseudo-influencers, convierto mis ganancias a fiat, hago retiros bancarios o me refugio en stablecoins, no salgo del mercado, aseguro capital. A las malas he aprendido que el número en pantalla no es ganancia si no está en su bolsillo, no me caso con token, me divorcio de la mayoría de mis posiciones en este punto, hago retiros y me caso con la libertad de volver a operar con liquidez. Literalmente configuro mi mente para pensar como el que va a volver a comprar en el próximo invierno. Y cuando hago esto no es porque tengo miedo, es porque ya estoy mirando el siguiente ciclo. Mi mindset no es del que se retira o del cobarde, sino del que quiere llegar más preparado, con mucho más capital y más experiencia al próximo mercado bajista. Entonces, en ese punto, simplemente lo que hago es sentarme, ver mis ganancias ya capitalizadas y esperar la sangría mientras estamos fuera. No improvises etapa por etapa. Planea antes de que empiece el juego. Ya te di los pasos, ya te di en qué fase estamos. Comienza a estructurar tu plan y ejecuta desde ese plan. Toma decisiones antes de que llegue la tormenta, porque si tomas decisiones dentro de la tormenta, las emociones decidirán por ti. No quieras acertar en todo. Número 2, no quieras acertar en todo. Es mejor ejecutar el 80% del plan bien que cambiarlo cada semana buscando la perfección. Mejor progreso imperfecto que atraso perfeccionista. Número 3, tu estrategia debe tener dos caras, la del que entra y la del que sale. Si solo piensas en comprar pero no sabes cómo salir, vas directo al autoengaño. Tienes que estar fuera del mercado casi por completo cuando llegue la euforia. Y número 4, recuerda, estar dentro del bull run no te hace ganador. Tener criterio y disciplina, sí. Bien, como bonus voy a compartir con ustedes un par de proyectos que me parecen evidentes para este bull run. No es un consejo de inversión, pero sí son posiciones que abrí recientemente y que estoy bastante convencido de que tienen muchísimo potencial de dar buenos resultados. Y ya les voy a explicar por qué. Déjenme cambiar de pantalla. Ok. Bien, el primer token que yo considero que está presentando una buena oportunidad es Polkadot, ¿ok? Si vemos el gráfico de 3 días, Polkadot está en una zona de acumulación multianual, cotizando cerca de los $4, tiene un all-time high por encima de $50 y su resistencia principal está por encima de los $11. Es decir, que si le va fatal en la all season y solo llega a su resistencia principal, estaríamos hablando de un 167% sin apalancamiento. ¿Cuáles son mis targets en Polkadot? Yo aspiro a que Polkadot en la all season llegue por lo menos a los $30, $40 como mínimo y voy a dejar parciales a ver si llega hasta el tan high. Dejando hasta los $30 es un 6X. Me gusta este token, ¿por qué? Porque como les dije, está en una zona de acumulación multianual, es un proyecto sólido, sus desarrolladores son muy buenos, participaron personas que desarrollaron Ethereum también, nadie está hablando de ellos, es una moneda que tiene trayectoria, es una moneda que tiene buena capitalización, es una de las apuestas, entre comillas, seguras del ecosistema cripto y nadie le presta atención. Y cuando hay un proyecto que está en zona de acumulación multianual, que tiene buenos fundamentos, que nadie habla de él, es el momento perfecto para cargar. Por eso es que yo estoy posicionado en Polkadot. Y luego tenemos Cake. ¿Por qué Cake? Porque Cake es el token del DEX principal de Binance. Binance es una de las mejores altcoins que lo ha hecho en este ciclo alcista de Bitcoin. Es de las mejores, lo ha hecho mejor que Solana incluso. Entonces, bueno, no, mejor que Solana no, porque Solana bajó a 17 y está en 180, sí. Pero aguantó el mercado bajista mejor. Entonces, a nivel de comportamiento, a nivel de solidez, tiene mucha más solidez BNB que Solana. La gente está confiando. Está centralizado, está un poquito más regulado el ecosistema de Binance. Y cuando el hype venga, créanme que todos los tokens del ecosistema de Binance van a pompear igual que pompeó Binance. Entonces, creo que Pancake también es un proyecto bastante sólido, es un exchange descentralizado que funciona bastante bien. Estoy seguro que están preparando un sistema de recompensas para los holders cuando llegue la euforia. Y creo que comprar en este momento, pues en 2.6, el hecho de que llegue nada más a 20, pues ya sería un 7, un 8X. Entonces, pues me gusta Polkadot, me gusta SFP, principalmente porque está en zonas de acumulación multianual, porque están en ecosistemas confiables, porque tienen buenos fundamentales y porque nadie está hablando de ellos. Son aburridas, nadie las quiere. Al igual que SafePal, que es el token de la wallet, la única wallet existente respaldada por Binance, está en una acumulación brutal. Pues simplemente con que rompa su resistencia principal estaríamos haciendo un 2, un 3X. Y aunque llegue al tope del precio ponderado por volumen, pues estaríamos haciendo sí, un 3X efectivamente. Pero yo sí aspiro que cuando llegue el hype, la gente pues evidentemente comenzará a comprar wallets. También SFP y Binance tendrán un buen sistema de recompensa para los holders y creo que pueden empujar el precio hacia máximos históricos, logrando un 7, un 8X. ¿Ok? Estas son apuestas, entre comillas, no tan riesgosas porque son proyectos que llevan años, llevan varios bull runs encima y han sobrevivido. Y al final, pues si bien puede que no hagan un 750.332X, pues con un 10X, un 8X, creo que
bastante bien para los que están comenzando en este momento y no quieren inventar en cosas desconocidas. No olvides que cada etapa del bull run tiene su trampa y tiene su oportunidad. El que sabe reconocerlas, las atraviesa con calma, cobra con inteligencia y vuelve con más fuerza. No es suerte, es preparación. Y si no sabes qué hacer cuando todo sube, el mercado te lo va a enseñar cuando todo baje. Entonces prepárate tú antes, no cometas los errores que yo cometí. Si he ganado es porque he cometido errores suficientes como para entender esto como poco. Ahorra tiempo en tu curva de aprendizaje. Presta atención. Y quizás te preguntes, ok, José, sí, estoy prestando atención, pero ¿cuáles son esos errores? Quiero tener todo claro. Ok, lo voy a dejar todo claro, pero por favor, presta atención y toma nota porque estos son los errores que no quieres cometer si quieres tener éxito en tu bull run. Entonces, error número 1, vender demasiado pronto. Sí, más de una vez me bajé del tren antes de tiempo, por miedo, por ansiedad, por no confiar en mi análisis y luego vi cómo el precio se multiplicaba mientras yo miraba desde fuera. Hoy entiendo que el mercado necesita aire, que las consolidaciones son parte del ciclo. No salgo por aburrimiento, salgo por criterio. Aprende a ser paciente, aprende a esperar. El 80% de tu éxito en el trading es saber esperar los momentos indicados, masteriza el arte de mantenerte contemple y sin titubeos mientras llegan tus momentos ideales. ¿Ya los planificaste? Espéralo. Error número 2, pensar que siempre va a subir. La euforia es traicionera, chicos. Si te descuidas, te hace creer que esta vez es diferente, que el mercado ya no corrige, que todo lo que compras va a ser 10x. Ese pensamiento es gasolina para la codicia y para las pérdidas. Después de unos cuantos recs, créanme que entendí que todo lo que sube también baja y que no baja sutilmente. Baja con violencia y sin avisar. Asegura ganancia, no va a subir de por vida. Error 3. Escuchar a influencers wannabe. No sigas a gente que solo habla de trading pero no opera, que sube capturas de otros, que vive de views y no de entradas y salidas reales. La diferencia se nota. El que tiene dinero en juego habla distinto, actúa distinto y no vende humo. Sinceramente, cuando se trata de bull run, no escucho ni sigo absolutamente a nadie. Ya yo confío demasiado en mi criterio como para contaminarme con el criterio de otro. 4. Error 4. Cambiar de estrategia a mitad de ciclo. El peor momento para improvisar es cuando estás dentro del juego. Las estrategias se construyen en la acumulación, en la calma y se ejecutan con disciplina. Da igual lo que te digan, tú te tomaste el tiempo de planificar tus entradas y tus salidas y eso es lo que tienes que hacer. No cambies tu estrategia a final del ciclo. Error 5. Comprar shitcoins. He perdido dinero por codicioso, persiguiendo el 100x sin mirar fundamentos, entrando por hype, saliendo por pánico. Ahora tengo claro que lo que sube rápido y sin razón cae igual de rápido y sin razón. Ya no busco la próxima gema, busco lógica, busco ciclos, busco liquidez, busco salida. Tú lo que tienes que saber es cómo ganar dinero de forma consistente y a largo plazo, no aprovechar el pump and dump que hizo Jake Paul. Aspira a ser un profesional, no un ludópata de casino que compra shitcoins solo porque lo pusieron en un Discord. Error número 6. Gastarme la ganancia antes de capitalizarla. Antes veía el trade abierto, el número en el flotante y ya me sentía millonario. Empezaba a planear compras, viajes, lujos sin haber vendido ni un solo centavo de mis posiciones. Y cuando el mercado bajaba, me quedaba con las ideas y sin capital. Hoy entiendo que ganancia no es lo que ves, es lo que cobras. Si no está en el banco, no es profit. No hago planes hasta que no esté en mi cuenta. Entonces, no seas como yo en el pasado, capitaliza esas ganancias y luego fantaseas con lo que ya estás seguro. Bueno, chicos, creo que ya me estoy extendiendo más de la cuenta, así que para ir finalizando, quiero que entiendas que tus errores son maestros, hazles caso y utilízalos para aprender, porque cada mala decisión que no corriges es una factura pendiente que el mercado, tarde o temprano, volverá a cobrarte. Y no hay peor error que el error repetido. Equivocarte una vez es parte del juego, equivocarte 2 veces ya es una decisión. No operes con el ego, opera con historial. Mira tu journal, estudia tu journal. Pregúntate, ¿qué me hizo perder? ¿Qué me hizo ganar? Elimina lo que no te sirve, potencia lo que te sirve. Tus errores son la mejor oportunidad para elevar tu nivel de ejecución. Operar bien no es evitar cometer errores, es dejar de justificar los errores innecesarios. La madurez en el trading empieza cuando decides que ya no necesitas aprenderlo todos los golpes. Ganar en cripto no es cuestión de suerte, no es cuestión de hype o intuición, es cuestión de preparación, carácter y ejecución. Cualquiera puede hacer dinero en un bull run, pero solo unos pocos logran salir con algo que les cambie la vida de verdad. Establece un plan de salida antes de que todo explote, porque cuando todo sube, créeme que no vas a pensar con claridad. El mercado eufórico no es lugar para tomar decisiones, es lugar para ejecutar las decisiones que ya te planteaste en frío. Tener un plan de salida es lo que te convierte en ese player que quieres ser, en ese player con control, no en víctima del momento. Define niveles, define porcentajes, condiciones y cuando llegue la locura, sigue tu plan, no sigas tus emociones, desconéctate del ruido. Cuando más sube el mercado, más ruido hay.
más gurús, más predicciones absurdas, más esta es la próxima 100x. Desconéctate del ruido. Desconectarte del ruido no significa ignorar toda la información, sino filtrarla con criterio. Si te pasas el día viendo gráficas de otras, terminas perdiendo tu visión y tu criterio propio. Entonces, el enfoque y el criterio propio es más valioso que cualquier alerta de Telegram. Ten claro que la oportunidad no está en el FOMO, sino en la ejecución. El FOMO no es más que una reacción emocional al éxito ajeno. Y la oportunidad real no está en donde todos ya entraron, sino en hacer lo correcto cuando tú debes hacerlo. El que gana no es el que compra en verde, sino el que ejecuta bien su entrada, su gestión y su salida. No te obsesiones con haber entrado en el mejor punto. Enfócate en no salir en el peor punto. Por favor, si ganaste, no lo arruines, no te gastes todo en juguetes. Usa ese dinero para cambiar tu vida real. Este punto es clave. No hay nada más triste que ver ganar a alguien en cripto y terminar igual o peor meses después porque no supo qué hacer con ese dinero que se ganó. No necesitas un Rolex, no necesitas cosas vanas, necesitas paz financiera, necesitas herramientas que te lideren, haz que ese dinero trabaje por ti, inviértelo en mejorar tu entorno, en aprender más, fortalecer tu futuro. El verdadero lujo es la libertad, no la ostentación. La mayoría entra al bull run buscando cambiar su cuenta, pero el que gana de verdad sale de él habiendo cambiado su mentalidad. La euforia es peligrosa porque te hace pensar que ya lo lograste, pero el que gana hoy debe seguir siendo disciplinado mañana porque el dinero fácil solo es útil si se transforma en decisiones inteligentes. Entonces, aprovecha este bull run, pero no dejes que el bull run se aproveche de ti, que no te convierta en presa del ego, del FOMO ni del autosabotaje. Hazlo tu herramienta, no tu trampa. Y recuerda que el objetivo únicamente no es hacer dinero, es construir una vida que no dependa de tener que hacerlo todos los meses desde cero. Y bueno, chicos, para ir finalizando, bueno, creo que fue suficiente por hoy. Este fue mi playbook. El playbook que sigo cada vez que el ruido empieza a subir, el que aplico cuando todo corre sin dirección, el que me ha permitido mantenerme en el juego durante años, hacer crecer mi cuenta de forma orgánica y consistente y lo más importante, ganar múltiples 6 cifras y vivir con libertad. No es un playbook mágico, no es infalible, pero es real y ha sido mi base para tomar decisiones sólidas cuando más importa. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, dale like, compártelo con alguien que lo necesite, suscribe, comentas todas esas cosas que dicen los youtubers para aumentar el alcance o bueno, sí, eso se te... Tú me entiendes. Y pues si te gustó, déjame en los comentarios qué fue lo que te gustó, si que fue útil, comparte, etcétera. Y nos vemos en un próximo video. Y por último, no olvides que voy a ti y te apoyo desde la distancia. Chao.